Bueno, bendiciéndole a todas las personas que están a través de YouTube, de Face conectados, los que están aquí a través de Zoom. Mi nombre es Abelardo Ramírez. Yo nací en una ciudad que se llama Villahermosa, Tabasco, hace 69 años. Voy a cumplir 69 en unos días. Yo me dediqué desde muy joven a la música y después vine a trabajar a la Ciudad de México. Hicimos una banda en el 89 que se llama Los Abelardos y durante casi 20 años tuve esa banda. Hace como 6 años, desde hace 17 o 18 años yo conozco de Cristo. Mi pastor es Rodrigo Espinosa, él es el esposo de Yuri. Ahora yo soy compastor de la iglesia. Acabamos de abrir una iglesia en la ciudad de Puebla, entonces divido mi tiempo entre la Ciudad de México y la ciudad de Puebla. Estoy casado ya con 49 años con Laura Martínez, es mi esposa de toda la vida. Y bueno, tengo un testimonio muy fuerte que sucedió hace 26 años. Me retiro, me retiro de las cosas de la música hace apenas 17 años o 18 años. El testimonio es que un trabajador mío que trabajaba en el estudio de grabación y en la banda del grupo Los Abelardos, llegó a mi casa de la Ciudad de México y asesinó a mis 3 hijos. Mis 2 hijos de carne y un sobrinito que era como un hijo más para nosotros. De ahí, en ese tiempo, fue demasiado fuerte lo que nos sucede, destruyó realmente a la familia, pero lo peor de todo el caso es que encarceló mi vida en la droga, en la adicción, en la pornografía, en el alcohol, en todas las cosas que te imagines, ahí estaba metido este hombre. Y durante 10 años, pues vagué sin rumbo, con excesos, y hace solamente 18 años el Señor tuvo misericordia de mí y me tomó de la mano. Pasé una enfermedad de cáncer también. Todo lo que un hombre con excesos de drogadicción, de alcoholismo puede llegar a tener. Antes de todo eso, yo era un hombre que se dedicaba a la música y a trabajar. Y la gran ventaja que tenía es que todo lo que hacía me iba bien. Pero nunca supe que realmente Dios era el que bendecía mi vida, porque yo siempre pensé que lo que yo hacía era importante y lo importante. Entonces, para mí Dios pues, no era alguien cercano, porque yo realmente trabajaba. Si iba a una iglesia era porque tenía yo que tocar o porque tenía que hacer cosas en el pueblo, pero no era ni cristiano ni católico, absolutamente nada. Creía en el trabajo y en las cosas que yo hacía. Y sucedió cuando sucedió el problema del asesinato de mis hijos, pues yo realmente desvié todo lo que tenía en mi vida y empecé a caer en la drogadicción, en el alcoholismo, y realmente fue muy difícil. Una vida de 10 años, 10 años echada a perder. En ese tiempo fue cuando tuve el cáncer, en ese tiempo me volví un adicto de cocaína, de marihuana y de todos los excesos. Después, les digo, hace 18 años, Dios llega a mi vida, Jesús llega a mi vida. Y es ahí donde realmente conozco que realmente hay una vida, un padre que yo no tuve. O sea, tuve un padre, pero que era un padre que lastimaba, que me golpeaba, que me hacía trabajar desde los 8 años. Entonces, para mí ese padre yo no lo veía como hoy veo a Dios. Y esto, empecé con esto para que conocieran un poco de lo que soy. Hace 18 años llego a Cara. A partir de que llego a Cara, yo dejé la música, porque estuve 5 días en estado de coma. En el 2005, estuve 5 días en estado de coma, y fue Dios el que habló conmigo.
Él tocó a mi puerta y él hizo que este hombre pudiera ser renovado. Tenía demasiados excesos y en mi mente maquilaba cosas muy, muy enfermas. Tanta era mi enfermedad que quería destruir a la persona que había asesinado a mis hijos. Que quiero decirles que después de 27 años, lo acaban de cumplir el día de ayer que murieron mis hijos. El día de ayer fue 27 años. Pues sigue prófugo. O sea, las autoridades no saben nada, saben, hay una orden de aprehensión y sigue prófugo. Pero 10 años, durante 10 años, yo estuve encarcelado también. Yo estuve en medio del dolor, del enojo, de la droga, del alcoholismo, y me tenía encarcelado a mí, porque no tenía esa libertad que hoy conozco. Entonces, aparte de lastimar a mi familia, de lastimarnos a nosotros como familia, pues él también encarceló a mi familia en la droga y en las adicciones, en el dolor. Pero, como les digo, nada, como dice la palabra, nada es eterno. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y yo creo muy fervientemente que Dios tiene propósitos inimaginables para cada uno de nosotros, porque nuestra vida ya es un hecho para Dios. Él conoce nuestro principio y nuestro final. Pero al final de cuentas, los que estropeamos esa vida que Dios tiene diseñada para nosotros, somos nosotros, porque las decisiones que tomamos son las que nos hacen perder el rumbo. No podemos seguirle echando la culpa al padre, a la madre, al amigo, a mi mujer, a mi esposa. No, nosotros somos los que tenemos las decisiones de vivir una vida buena o una vida mala. Y entonces cuando llega Cristo a mi corazón, yo le pregunto bastante tiempo, como 6 o 7 meses le preguntaba, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Y la respuesta es clara y contundente. En el 2005 yo tengo una operación, en esa operación me da una embolia grasa pulmonar, casi muero, estoy en estado de coma y tengo ese encuentro con el Señor. Mientras aquí en mi familia decían que el doctor le decía a mi esposa que iba yo a quedar mal, que podía yo quedar retrasado o que tenía que desconectarme. Yo tuve el encuentro que me permite llegar a lo que hoy vivo. Que te quiero decir algo, este tiempo es el mejor tiempo que he vivido. Es el mejor tiempo donde veo los milagros en mi vida, en la vida de mi familia, donde veo el amor de Jesús, donde veo el amor de Dios para mi vida. Es muy difícil hablar de las cosas que me pasaron. No es porque las tengo olvidadas, ¿eh? No. Dios ha permitido que yo recuerde esas cosas para su gloria y para su honra. Tuve cáncer, soy limpio de cáncer. Soy alcohólico, soy limpio del alcoholismo. Tuve drogadicción, soy limpio de la drogadicción. De las enfermedades mentales como son pornografía, lascivia, todo ese tipo de cosas, también soy limpio. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito. Y lo importante de todo lo que tenemos que aprender de la palabra, aparte de aprendernos la palabra, es saber que Dios tiene un propósito para nuestra vida, que Él puede cambiarnos. Y quiero hablarles del desánimo. Es un arma, familia, que Satanás, nuestro enemigo, no sé cómo le llames, Pingo, Diablo, Lucifer, no me importa el nombre que tenga, nos pone a temblar, nos pone a estar desanimados, desesperados, ansiosos, sin fuerza, sin energía. Tenemos temor, tenemos miedo. Y el desánimo es el arma que no nos deja, que no nos deja estar activos, nos saca de circulación, nos saca de la meta que tenemos, nos deprime, nos quita la fuerza, nos agota
sin ganas de continuar. Pero Dios te dice, escucha bien, en este momento, repite conmigo, ahí donde estás, levántate. Repite conmigo, levántate. Vayamos a la palabra. Esdras 10.4 dice, levántate, porque es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. No te dice que te relajes, que te levantes de donde estás, de ese temor, de ese miedo, de esa desesperación, de ese desánimo. Imagínate, familia, cómo me encontraba yo hace 18 años. Si había yo pasado un desierto de 10 años de droga, un desierto de 10 años de alcohol, un desierto de 10 años de enfermedad. Cuando el Señor me dice, levántate, porque yo estoy contigo, no puedes seguir en la cueva. No puedes seguir en la drogadicción, en el alcoholismo. Y esa es una decisión que no la toma tu esposa, ni tus hijos, ni tu hermano, ni tus padres. Levántate, es una decisión que tienes que tomar tú. Levántate, porque esa es tu obligación. ¿Quién dice amén? Vean lo que pasa en la palabra de Dios. En Números 21 del 4 al 7. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¡Wow! Cuando leí esta escritura, me doy cuenta que muchos somos igual que el pueblo de Israel. Porque vemos todas las bendiciones que tenemos y seguimos juzgando a Dios. Seguimos queriendo más y más y más cada día, cuando deberíamos de darle gracias a Dios por lo que tenemos. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano, tan liviano. ¿A poco Dios se va a quedar con eso? No, hijo, no, amados. Dios no se queda con eso. Ellos estaban pecando y el pecado trae consecuencias. El pecado no te permite tener libertad. Cuando tú has sido separado del mundo y vienes a ser parte del ejército de Dios, tienes que tener en cuenta que el pecado te separa de Dios, porque Dios no puede estar en medio del pecado. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Oró por el pueblo porque Moisés le decía a Dios, si tú no vas conmigo, no quiero ir a ningún lado. Y eso es lo que yo le digo muchas veces a mi padre. Si tú no vas conmigo, ¿qué caso tiene ir a donde tú me mandas? Pero ¿cómo va conmigo, Dios? No hay secreto, familia. Estaba yo escuchando al pastor orando, hablando de la oración, hablando de la congregación, hablando de la lectura de la palabra. Esa es la forma que Dios vaya con nosotros. No podemos decir que estamos desanimados, que estamos aturdidos por este tiempo,
afanados porque ya van 2 años y medio y continúa la pandemia, que estamos desanimados, pero ¿saben qué, familia? Si no tenemos esa unión con nuestro Dios, no nomás vamos a estar desanimados, vamos a estar temerosos, miedosos, sin fuerzas, con ansiedad, sin energía, desesperado, desesperanzados. Esa sería la palabra. Pero el Señor nos dice cada día, levántate. Levántate porque yo te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Levántate porque aunque pases por fuego, no te vas a quemar. Porque cada promesa de Dios son un sí y un amén en Él. Cada promesa es un hecho para nosotros. Familia, yo no le creía a nadie. Yo creí que nadie me iba a cambiar. Solamente la misericordia y el amor de Dios puede trabajar en nosotros. Porque este hombre que está aquí era cabeza dura, duro corazón, un corazón de piedra, lleno de ídolos que eran mis propios ídolos. Mi propio yo estaba lleno de ídolos. Pero dice el Señor, te dejaré limpio. Te quitaré todo eso que tienes, todo eso que te pasa. Y voy a poner en ti un corazón nuevo, un corazón de carne. Pero lo más hermoso de Ezequiel 36:25 es si pondré mi espíritu en ti. Cuando sabemos realmente que somos hijos del Padre, que somos hijos del Altísimo, que nuestro Padre se ha molestado por volver a reconciliarse con nosotros. Deberíamos de darle de rodillas las gracias, la honra, la gloria, porque a mí me sacó de ese horror de vida que vivía. Y cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Unas más chiquitas, unas más grandes, unas más tenebrosas y unas más light. Pero hoy el Señor te dice, levántate. No puedes quedarte ahí. Él no va a entrar contigo con voz de trueno, con voz que te va a aturdir, y Él te va a decir, te amo, te amo. Alison y Héctor, el Señor te dice, te amo. Porque a pesar de todo lo que podamos aprender de la palabra, hay que aprenderse los 3 primeros versículos de Corintios, que todo lo que hagamos no sirve de nada si no tenemos amor. Somos como metal que resuena o címbalo. ¿Saben qué? Yo me dedico a la música. Hoy he hecho música cristiana, he hecho muchas cosas para el reino, pero ¿saben qué? Un día tomé la decisión de dejar de hacer todo lo que era el mundo. Y me dediqué a servirle a Dios. A lo mejor otros tienen que trabajar. Yo todo lo que he hecho para Dios ha sido bien pagado, porque Dios es bueno, porque Dios es nuestro refugio, el refugio más seguro cuando llega la tempestad, cuando llega la tormenta, cuando llega todo lo que podemos vivir. Y los varones somos los más afectados. Los varones, por ser los mayordomos, por ser los pastores, Satanás quiere rompernos la cara, familia. Pero él no va a poder. Porque Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre,
Jesús le dijo, es la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender. Y continuamos. Y entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes y Moisés oró. Todas las cosas que hacemos en la vida dependen mucho, familia, del ánimo que tengamos, de lo que hemos estado haciendo. Y quiero decirte que cuando estamos animados, motivados, logramos hacer grandes cosas. Porque lo hacemos con alegría, con gozo. Esa motivación viene de Dios, porque el gozo que tú puedas sentir no viene de ningún otro lado más que de Dios. Pero qué difícil es caminar el camino de Dios cuando se vive una vida desanimada. Nuestra vida parece una carga cuando está uno desanimado. Cuando todo parece que está mal, cuando no sentimos ánimo de seguir o de continuar. Hemos leído que el pueblo de Israel se desanimó en el camino, así como muchos de nosotros hoy en día. Nos sentimos desanimados por lo que hacemos en el ministerio, de nuestro cristianismo, de nuestro trabajo, de nuestra esposa, de nuestros hijos. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que el desánimo ha llegado a nuestra vida? Pues Números 21:5 lo dice. Y habló el pueblo contra Dios. Cuando usted empieza a hablar contra Dios, usted no tiene intimidad con él. Y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir a de Egipto, para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y entonces comenzamos a quejarnos. Nos quejamos de lo que él ha permitido. Nos quejamos de por qué, si tiene poder para cambiar las cosas, no hace nada. ¿Saben cuánto tiempo me quejé yo? Mucho tiempo. Nos quejamos de que no nos responde. Nos quejamos que él es injusto. Comenzamos a quejarnos del prójimo. Y lo peor del caso es que solo nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Y también empezamos a señalar y a juzgar. El pueblo de Israel se comenzó a quejar de Moisés, de ese liderazgo que él llevaba, de sus decisiones. Ahora la pregunta, ¿de quién te estás quejando tú hoy? ¿De tu pastor? ¿De tu líder? ¿De tu esposa? ¿De tu jefe? ¿De tus padres? ¿De tu empleo, el que te da de comer? ¿Y del propio Dios? ¿No será que el problema no son las personas, sino ese desánimo que hay en tu corazón? Familia, comenzamos a quejarnos de lo que no tenemos, de lo poco que tenemos, y deberíamos de darle gracias a nuestro Padre por lo que tenemos. Israel se quejaba que no había pan y no había agua y menospreció el pan, pero ese pan les daba alimento para todos esos 40 años que estuvieron en el desierto. Y cuando necesitaban agua, de las aguas amargas hizo agua dulce el Señor. Y cuando necesitaban comer carne, les dio carne también. ¿Por qué estamos desanimados? Mejor deberíamos de recordar las victorias que Dios nos ha dado. Porque estamos desanimados, afanados y sin gozo, y eso no nos hace recordar la bendición de Dios. ¿Sabes que el desánimo es un arma que utiliza Satanás? Pues por medio del desánimo logra que dejemos nuestros proyectos de vida. Quiero hablarles un poquito de Nehemías. Yo sé que ustedes conocen la historia.
Él era un hombre que había nacido en cautiverio en Babilonia, ¿no? Artajerjes era el rey en ese tiempo y Nehemías era su copero. Pero a Nehemías, un día llegó su familia de Israel y les preguntó a Nehemías qué pasaba. ¿Y saben lo que le contestaron? No, pues nuestra tierra, nuestra ciudad está destruida, no tiene murallas, todas las puertas están quemadas. Y Nehemías se puso a llorar. Pero junto a ese lloro, se puso a orar. Y la oración, familia, estaba hablando el pastor, es el complemento perfecto de cualquier soledad que podamos tener. Porque es cuando tú puedes decirle a Dios todo lo que tienes en tu corazón. Porque yo no veo a Dios como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores. Yo veo a Dios como mi Padre. Y como si es mi Padre, pues yo tengo todas las bienaventuranzas de Dios, toda la dicha de ser hijo, y le puedo pedir lo que quiera. Y entonces cuando yo le pido a Dios, le pido de mi corazón lo que necesito. No pido un carro nuevo porque tengo uno muy bueno. Entonces, ¿para qué quiero carro nuevo? Después uno pidiendo cosas que en mi caso nos hace Dios. Pero familia, cuando necesitamos hablarle a Dios, Él nos va a escuchar. Y escuchó a Nehemías. Y fíjense cómo es Dios. Nehemías no tuvo que decirle nada a Artajerjes. Simplemente Artajerjes, el Dios, vio a su copero caminando con una tristeza en su corazón. Y cuando alguien te ve y ve la tristeza que hay en ti, te pregunta, y el rey le preguntó a Nehemías, ¿y por qué estás triste? Y Nehemías le dijo, no sea que vaya yo a ofenderte con lo que te voy a decir, pero ¿cómo no voy a estar triste si la tierra de mis padres está destruida? Bueno, para no hacerles el cuento largo, porque es un gran cuento realmente, una historia buenísima, principio de toda la herencia para los líderes servidores, familia, le dijo Nehemías, pues me gustaría ir. Y Artajerjes le dio todo lo que necesitaba. Y fue a Jerusalén. Más adelante él se vuelve gobernador. Pero Nehemías, en lugar de ir y hacer cosas a la ligera, lo que hizo fue a orar primero. Y volvemos con lo mismo, la oración, la oración, la oración. Y Dios le da, ahora sí que todas las cosas, las herramientas sería la palabra, la dirección para hacer las cosas bien. ¿Saben que había estado esa muralla más de 60, 50 años antes de que llegara Nehemías destruida? Cuando llega Nehemías nomás tardó 52 días para reconstruirla. Así es Dios. Porque cuando Dios te da dirección y te da herramientas y te da bendición, todo lo que tú hagas será prosperado. Vayamos a la palabra, Nehemías 4, versículo del 6 al 10. Edificamos pues el muro y todas las murallas fueron terminadas hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat, Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todo a uno para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Sigue la oración. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro no es mucho,
y no podemos edificar el muro. Vean lo que pasa. La muralla estaba construida solamente hasta la mitad porque el pueblo tenía ánimo para trabajar. Pero una vez que comenzaron los problemas, ¿les parece algo particularmente a cada uno? Cuando empiezan los problemas, cuando empiezan las críticas, las amenazas, pues las personas, el pueblo, todo mundo se desanima. Y comenzaron a decir que no tenían fuerzas, que era mucho el escombro, y dijeron que no podían edificar más. ¿Cuántas cosas en nuestra vida son como esas murallas? Las comenzamos con ánimo, con empuje, pero una vez que comenzaron los problemas, la carga se volvió muy pesada. Las pruebas se pusieron más difíciles y dejamos a media las cosas. Pregunto, ¿cuántas carreras universitarias a medias? ¿O cuántos estudios de colegios a medias? ¿Cuántos terrenos sin sembrar a medias? ¿Cuántos ministerios abandonados? ¿Y saben por qué? Por falta de comunión con Dios. Y así, ¿cuántos negocios, cuántas familias destruidas? Y todo es por culpa del desánimo. Si no, vean lo que dice Santiago 1, 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y Santiago 4:8, acercaos a Dios, dice la palabra, y Él se acercará a vosotros. Ay, lo que sigue de pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Querido hermano, si te sientes hoy desanimado, si te sientes abatido, no te sientas avergonzado. Pues grandes hombres que la palabra nos muestra, también experimentaron el desánimo. Voy a ponerle un ejemplo poderosísimo. Un hombre que caminó con Moisés 40 años. Un hombre que fue escogido para llegar y entrar a la tierra prometida. Josué, el gran conquistador de Israel. Josué 7:7, vean lo que dice la palabra. Y Josué dijo, oh Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán? Para entregarnos de la mano de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Elías el profeta, Jezabel, con una sola palabra, le quitó todo lo que había hecho. En Primera de Reyes 19:3-4 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya. Otro que se desanima. Así como muchos de nosotros. Pero eso no debe de hacernos sentir vergüenza, porque muchos nos desanimamos. ¿Pero qué? Levántate. Levántate, es tu obligación. No te puedes quedar ahí. Levántate, esa es tu obligación, porque tienes una familia, porque tienes que atender a tus hijos, porque tienes un trabajo, porque tienes un ministerio. Levántate, dice el Señor. Todos los hombres de fe se sintieron desanimados en algún momento.
Y es normal, familia, de sentirse desanimado en algún momento de nuestra vida. Lo que no es normal es que vivamos siempre desanimados, temerosos, sin fuerza, sin energía. Te comparto que nada es eterno, todo tiene su tiempo debajo del cielo, todo tiene su hora. Y Dios comprende cómo te sientes y cómo sientes ese desánimo, porque las cosas no te salen bien como tú quieres. Él comprende que te sientas desanimado porque no tienes dinero o porque no tienes trabajo, porque tienes un problema que no puedes resolver desde hace 20 años. Él no te quiere ver desanimado siempre. Ahora quiero que escuches cómo dice el Señor a esos dos personajes que te hablé, a Elías y a Josué. Josué 7:10. Dice, y Jehová dijo a Josué, levántate. Otra vez la palabra, levántate. Porque, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Ey, ¿no te acuerdas cuando no tenías nada y te dio una bendición tan grande? ¿O no te acuerdas de esa enfermedad que era imposible de salir y te la quitó? ¿O no te acuerdas cuando tu matrimonio estaba roto y él lo restauró? A Elías también le dijo, echándose debajo, está en Primera de Reyes 19:5, dice, echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y eso le dio 40 días y 40 noches de fuerza, de fortaleza para llegar a ese lugar santo que tenía que llegar. ¿Y qué nos dice el Señor a nosotros esta mañana? A cada uno de nosotros. Levántate, porque esa es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Tenemos que comprender que caerse es opcional, pero levantarse, familia, es una obligación de cada uno. Si hemos caído en ese desánimo en alguna área de nuestra vida, tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. Levántate, dice el Señor. Es nuestra obligación. Hay ministerios que te necesitan, que dependen de nosotros. Hay hijos que tenemos que formar nuevamente, que dependen de nosotros. Hay familias que están rotas, que tenemos que restaurar, que dependen de nosotros. Y a lo mejor ese negocio que hoy tienes, dice el Señor, levántate, porque te voy a dar la bendición. Y como siempre, nuestro amado Jesucristo te dice esta mañana, bueno, mañana, sí, mañana. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amado pastor, espero que a alguien le sirva esta enseñanza y me dio muchísimo gusto estar contigo. Yo realmente no predico horas, yo predico poquito, pero creo que Dios lo que me da es una bendición. Entonces, familia, lo único que les digo es que el Señor les ama. Si a mí, que era un hombre que no merecía nada, gracias al Señor, puedo hacer este trabajo hoy. Gracias al Señor, me quitó ese corazón duro y me dio un corazón nuevo. ¿Y saben por qué? Porque el espíritu que tengo y el espíritu que tenemos cada uno de nosotros es el espíritu de nuestro Padre Celestial, el Espíritu de Dios. En el 2005 fue cuando me sucede lo de los 5 días de estado de coma. A partir de ese momento, yo puedo, ya estaba yo en Cristo, tenía como 6 o 8 meses. Y esta parte de la historia ahora sí que del testimonio, casi no la cuento porque es algo que me sucedió a mí, que me hace cambiar toda mi vida. Por eso se los quiero compartir, porque yo tuve
te acabamos de grabar el disco número 21, nos los firmó en ese momento Universal, una compañía muy importante. Yo estuve en Televisa, después estuve en Azteca, y Universal, el disco número 20 ya me lo había firmado. Y en diciembre del 2014, del 2004, hice un video, y el video no me gustó porque había dejado ya de cantar 4 o 5 años, y no me gustó la imagen, no me gustó nada, y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No vamos a hacer el video. Y le dije, me voy a poner a dieta para que en enero pueda yo hacer un video bien. Pero en el camino de donde estábamos haciendo el video a mi casa, le dije, oye, ¿y si me hago una liposucción para que me quiten toda la grasa de medio, que ya ahora ya la recuperé? Pero en ese tiempo me hice una liposucción. Y fíjate, entro el día 5 de enero del 2005 al quirófano. Ya tenía como 6 meses de haber llegado a Cristo. El Señor me había quitado la droga, el alcohol, todo lo que, hasta el dolor me había quitado. No, todavía no perdonaba en ese tiempo. Pero ese día me meto al quirófano, y ahí fue cuando tuve 5 días en estado de coma, cuando me dio la embolia grasa pulmonar. Yo siempre le dije a Dios que qué pasaba con mis hijos, porque yo leía la palabra y unos decían que las personas que se suicidan no van al cielo, que los que, bueno, un chorro de cosas, y yo le preguntaba a Dios eso. Y Héctor, esta es la parte importante de mi vida, porque ese es el encuentro, habla del encuentro con Jesús. Cuando yo quedo en estado de coma, mientras acá decían que ya no le iba a pasar, que estaba muy mal, que a lo mejor no podía yo regresar porque me había faltado oxigenación. Yo estaba en un lugar hermoso, con campos hermosos, con plantas hermosas, con cascadas que no te imaginas, algo fuera de serie. Y a mi lado corrían 2 perros conmigo, un Collie y una salchicha que habían ya muerto, pero eran mis perros que amaba. Y yo veía cómo Abelardo corría, y los perros corriendo, y de repente estaba enfrente a Jesús. Y él me dijo que ese no era mi tiempo, que tenía que ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos, yo no sabía cómo se comía eso, o sea, no sabía nada de la palabra. Ir y hacer discípulos, y que ese no era mi tiempo, y que les diera un mensaje a sus hijos, que nosotros éramos la luz y la sal del mundo, y que el mundo estaba casi destruyéndose porque todo estaba mal. Y yo siempre fui un hombre necio, perseverante, con mucho compromiso en todas las cosas que hago, y lo que vi fue algo que me llamó tanto, tanto a ir a eso. Era la luz del Padre. Y Jesús ya me había dicho que no, yo de ahí tenía que haberme regresado, o no sé. Y yo seguí corriendo hacia la luz, y corría y corría, y de repente empecé a ver ángeles a mi lado, ángeles, muchos ángeles corriendo hacia esa luz. Y se emparejó a mi lado un ángel, y era mi hijo Abelardo Arturo. Oh. Y me dice, papá, dile a mamá que estamos bien. Eso fue lo que cambia la historia mía, porque yo era un hombre que tenía éxito, tenía dinero, yo podía drogarme, no sé, otros 10 años más y no me hubiera acabado el dinero. Podía haber hecho todo lo que venía haciendo antes de conocer a Dios. Pero en ese momento, yo despierto después de escuchar lo que me dice mi hijo Abelardo, papá, dile a mamá que estamos bien. Ese era lo que yo quería de Dios. Yo quería una respuesta de Dios a mi vida. ¿Dónde estaban mis hijos? Y él me dijo, papá, dile a mamá que estamos bien. Y quiero decirte que cuando regresé le dije a mi esposa, ¿por qué me regresaron? ¿Por qué?
me regresaron. A donde yo estaba era lo más hermoso que me había pasado. Y que a partir de ese momento iba yo a dejar de cantar. Y te quiero decir algo, Héctor, y todos los que están conectados ahorita, nunca jamás he vuelto a cantar después de 17 años para el mundo. Yo hice 5 discos cristianos, pero tiene un tiempo que no he hecho nada para salir o para ministrar o para evangelizar, porque mi trabajo a las cosas de Dios es muchas. Y ahorita con otra iglesia hay que evangelizar, hay que hacer un trabajo de campo y todo eso. Y eso era lo que él me dijo que yo tenía que hacer. Cristo me dijo, ve y hacer discípulos. Y eso es lo que hago hoy. Pero dejé todo, absolutamente todo el pasado. Todo el pasado. Ahora sí que se quedó en una bodega y hace apenas 2 años vendí camiones y vendí todas las cosas y con eso hicimos una nueva iglesia en Puebla. O sea que estamos en eso. Aleluya. De verdad, qué bendiciones. Híjoles, la eternidad es una realidad. La vida después de la muerte es una realidad. Lo que para nosotros es la peor desgracia, pues para Dios es lo más sublime, ¿no? Para nosotros que algún ser querido parta, pues es lo peor que nos puede pasar, pero Pablo lo dijo claramente, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender a Dios y lo que vino a hacer y lo que nos toca hacer, entonces podemos, pues, exactamente entender el propósito de Dios para nuestras vidas y dejarlo todo por Él para encontrar. Es impresionante. Muchísimas gracias. Yo también recuerdo que hubo, pues, semillas que te sembraron antes, ¿no? De que estabas en una fiesta ahí con los amigos y que llegó un mesero, un desconocido que nunca volviste a ver y que te dijo Cristo te ama. Eso es impresionante también, ¿no? Porque mira, yo recibí 27 años atrás a Cristo, junto con Yuri, con Rodrigo, con su mami, con ellos recibimos a Cristo. Pero el dolor en ese momento era tan grande que no había manera de consolarlo. Lo único que puede consolarte ese dolor es Dios. Y yo recibía y veía a la gente pues con gozo, es gente que cantaba, que alababa, y yo me separé de Dios. O sea, no quise estar en ese lugar. Pero hoy sé el propósito de Dios. O sea, porque hoy puedo ministrar a una familia que está pasando por hijos con adicciones, con alcoholismo, con drogadicción, o familias que están deshechas porque mi familia, Laura y yo, tenemos 49 años de casados. Tenemos una vida que podemos mostrar y una vida en Cristo que es la única solución a todo. O sea, saber la victoria que se alcanza a través de Jesús realmente cambia la historia y cambia la vida de las personas. Por eso es el trabajo de hoy, que hoy hacemos. Pues a mí no me interesa ir a cantar, a ganar dinero, no. A mí me interesa llevar un alma al corazón de Dios, un alma que se arrepienta, un alma que pueda conocer lo que nosotros conocemos. Y eso es lo que hacemos ya desde hace casi 18 años. Señor, más que pedirte, agradecerte, Señor. Agradecerte todo lo que nos das cada día. Todas las bendiciones, Señor. Tu presencia que nos lleva a ese lugar santo, donde podemos estar y conversar contigo, Señor. Te doy gracias por la vida de cada una de las personas conectadas, Señor. Por cada una de las personas que van a escuchar este video, Señor. Yo quiero pedirte que tú los bendigas, Señor. Que los llenes de privilegios, Madre. Que la sangre preciosa de tu amado Hijo los cubra de los pies a la cabeza, Señor. Y que todo lo que ellos hagan, que todos sus sueños, tú les concedas los sueños del corazón. Pero más que nada, Señor, que tu favor
que tu misericordia y que tu gracia los acompañe todos los días de su vida. Y en cualquier lugar que estén, que tengan esa seguridad que tú les hablas al corazón, que tú tocas su corazón y que tú los bendices, porque tú eres un Dios no lejano, sino un Dios cercano. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu aceite. Llénanos de tu misericordia, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para alabar, para bendecir tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.